Entonces lo que tenemos que hacer, esta clase ya está lista. Lo que tenemos que hacer es primero eliminar actualizar la clave. Porque si no, cada vez que el cliente actualice un dato del cliente, me va a resetear la clave. Porque yo no sé la anterior, entonces yo cómo lo voy a tratar. No puedo hacerlo. Entonces me voy aquí al actualizar, simplemente voy a quitarle la clave. Elimino la clave y ya quedó. Fácil, ¿cierto? Lo siguiente es, o sea que lo tengo que hacer en empleado y obviamente tendría que hacerlo en el cliente, que igual el proceso sería muy similar. Me da clave, aquí la tenemos. Clave y clave. Listo, y con eso ya tendríamos el actualizar listo, la función actualizar nuevamente. Ahora bien, para iniciar sesión, entonces nos hablan de una clave encriptada. La idea es que desde la propia clase se encripte y haga todo el proceso. Yo aquí tengo una clase usuario, donde aquí estoy usando precisamente el hash SHA-256, el que le estaba diciendo que vamos a usar el SHA con encriptación a 256, y lo único que tenemos que hacer es, en varias partes hay que hacerlo, en la clave, o sea, aquí donde estamos en el constructor, tendríamos que asignar, entonces en el constructor, en la clave, tendríamos que agregar esta información. Listo, ya encriptamos la clave, fácil. Igualmente, se debería hacer dentro del set. Mírenlo, aquí está el set. Claro, porque el constructor recibe datos, el set también recibe los datos. Entonces también tendría que ir al set, este es el get, al set de la clave, y quedaría listo. Fácil, no tiene problema. Ya con eso estamos encriptando la clave. Con eso ya, cuando empiece el proceso, cuando se vaya a insertar o cuando haga cualquier proceso, ya está insertando la clave. Ya la está insertando de una vez encriptada. Ahora, lo otro que tenemos que hacer, lo otro que habría que hacer, es crear la función de validar. La idea es que yo voy a tener un archivo, acá, bueno, aquí en este usuario, crear una función. Ojo aquí que es donde van a empezar a ver. Por aquí la tengo, validar sesión. Miren, aquí tengo esta de validar sesión. Miren cómo está. De una vez me dice quién lo hizo. La fecha en que se realizó. Los parámetros que tienen que intervenir en el sistema. Miren, no van parámetros. Los parámetros son los que van aquí entre paréntesis. Listo. Y en ese caso la descripción, validación de los datos de login de usuarios con clave de usuario para los usuarios. Entonces aquí está, miren, pido en este caso de un usuario, este tiene un código, tiene una empresa a la que está relacionado y un perfil, estoy trayéndome 3 datos. Y lo que estoy es el usuario diciéndole cuando el usuario coincida y la clave coincida. Si lo adaptamos a lo que nosotros necesitamos, entonces yo tendría que crear, vamos a traer este, por ejemplo en empleado, ¿Cómo? O. Listo. O con algo. Nunca dentro de la clase se debe hacer impresiones. Nunca dentro de la clase se deben hacer impresiones. Sí. Exactamente. Eso es precisamente lo que les voy a explicar ya. Acá se utilizan consultas preparadas. Lo que habíamos hecho antes era que usaba el sprint y se concatenaban las cosas. Eso tiene grandes riesgos de seguridad en el sentido de que si alguien utiliza lo conocido como el SQL injection, puede empezar a dañar estructura, dañar cosas, apropiarse de la base de datos, hacer muchas trampas. Lo que uno hace, en este caso, es crear una consulta preparada que recibe las variables. Las consultas preparadas, PHP ya tiene una serie de validaciones que las consultas preparadas, cuando usted envía un parámetro, él lo analiza, él sabe si es de tipo texto, si es de tipo número, entonces aquí no hay que pensar si lleva comillas simples, si no lleva comillas, esa parte ya queda exenta. Él se encarga de analizar el dato que yo le pase y trabajarlo. Si por ejemplo alguien envía un SQL injection, él va, venga, es un SQL injection, no lo dejo pasar, de una vez lo valida. Entonces estamos utilizando, en vez de nosotros empezar a pensar en un montón de consideraciones, no, estamos trabajando con algo que una serie de desarrolladores, un grupo de desarrolladores bastante grande e interdisciplinario ya está validando y está preparando. Entonces con esto vamos a trabajar con consultas preparadas, ¿de acuerdo? Entonces esto se aumenta un poquitico más el nivel. Si lo vamos a aplicar acá, entonces miren, este lo hizo Juan Diego el 11
de marzo del 2017. ¿Qué parámetros? Entonces dijimos, este es el empleado. ¿Cuáles son los que se conectan con la cédula? Dijimos, ¿cierto? La cédula y la clave por set. Esto, validación de los datos de logueo de empleados. ¿Sí o no? Entonces, ¿yo qué le digo? Yo que necesito de esa persona, realmente la cédula, y necesito el tipo, que es el perfil que va a manejar, si es un superadmin, si es admin o si es. Entonces ya eso no estoy capturando. De la tabla empleado, cuando la cédula sea igual, ustedes aquí pueden usar cualquier tipo de parámetros, no importa. Estas 3 letricas que usan acá, o las 4, las 50 si quieren, lo que ustedes quieran. Yo acostumbro utilizar las mismas 3 de lo que estoy haciendo como para no perderme. Y la clave, y simplemente igual que como lo haya escrito acá en este pedacito, debe quedar escrito acá. Y estoy accediendo, miren, this, o sea, de esta clase, tráigame la cédula, y de esta clase, tráigame la clave. Hago una consulta, hago la consulta, cargo los registros de información, me desconecto. Si el resultado es null es porque no encontró registros que coincidieran, o sea, pusieron el usuario, la cédula o la clave mal. Y si no, voy a devolver la cédula. Bueno, realmente aquí la cédula ya está. Devolvería el tipo que está en el campo tipo. Aquí entre comillitas queda el campo. Y retorno un true. Con esto que ustedes están viendo acá, con este pedacito que están viendo acá, que hay un error porque entonces aquí debería ser un false, y no puedo hacer nada. False. Y con este ya estaría validando si un usuario está en el sistema y de una vez diciéndome qué perfil tiene. Ahora, ¿cómo uso eso? Entonces a mí me dicen que hay un archivo a la mitad. Miren, esta es la clase, esta es la que se encarga de hacer la conexión a base de datos y de revisar. Pero yo necesito este archivo que es el que me va a decir si entró o no entró. Ese archivo es relativamente fácil de crear. Pero aquí en el escritorio voy a llamarlo prueba.php. Simplemente yo tendría que decirle, primero llamar a la clase. Entonces, un include, donde esté la ruta de la carpeta clase / empleado.php. Entonces ya me trajo el empleado, toda la clase empleado, ¿cierto? Le digo, creo una instancia, que eso ya lo hemos hecho muchas veces. Se supone que a mí por post ya me dio llegar el usuario y la clave, entonces yo ya tengo por aquí 2 variables. La cédula que debe llegar por una variable post, que sería la cédula, y tendría la clave, que me la enviaron también en teoría por una variable post, que sería la clave. Como yo tengo una función, entonces yo ya creé una función acá, que es esta, public validar sesión, que me están diciendo que no se envían parámetros, pero se debe enviar la cédula y la clave por set. Entonces yo uso las variables set. Entonces yo tengo empleado, set cédula, y envío la cédula. Y tengo set clave y recibo la clave. Ya cumplí con lo que me está diciendo la función. ¿Qué me dijo la función? Se debe enviar la cédula y la clave por set. Miren que está haciendo las instrucciones. Por eso son tan importantes las instrucciones que vamos a colocar aquí en adelante. Y la descripción. Y aquí me dice validación de logueo. No, listo. Entonces simplemente es llamar a esta. Y yo aquí ya le daría la función. Esto me va a devolver un true o un false. True si de verdad se conectó, false si no se conectó. Entonces yo simplemente le digo sí, validar sesión. Si es un verdadero, ¿qué significa? Que entró. O sea que ¿qué me dijeron? Hay que crear las variables de sesión. Entonces yo ya llego y eso se crea de esta manera. Sesión. La cédula que es con la que están trabajando, que va a ser igual a la cédula. Y
En este caso que vamos a trabajar un tipo, en cliente no hay un tipo. Miren que en cliente no hay un tipo. Tipo igual, ¿y dónde está ese tipo? Pues si lo buscamos, eso quedó guardado dentro de la clase en la variable tipo. Y yo puedo acceder a esa variable mediante get. Entonces le digo empt get tipo. Listo, ya tengo el tipo guardado. Pero yo les dije también que cuando se utilizan variables de sesión hay que crear una función al inicio de todo el archivo, que debe llamarse session start. Miren, aquí está session start. Listo. Y si no, bueno, y cuando lo haga, vaya al archivo donde yo tengo al index.php, por ejemplo, o a la ruta donde está el archivo después de iniciar sesión. Listo, al archivo ya de inicio, que por lo general va a ser un index. Y si no, me debe devolver a la ruta de logueo. O sea, digamos que hay uno que es logueo.php, no sé cómo ustedes lo vayan a llamar, ¿sí? Y con esto ya está validando, o va uno o va al otro y se devuelve. Utilizando clases, sí, dígame. Listo. En el caso es que hay un session start, pero como las variables de sesión nunca se crean, no ocurre nada. ¿Sí me entiende? Las variables de sesión nunca entró al validar sesión, nunca creó variables de sesión, no creó instancia absolutamente nada de sesión, no hay problema. Se sale y no ocurre realmente nada. Listo. Estos dos entonces me van a determinar hacia dónde debo pasar. Listo, si se devuelve o si no. Igualmente vamos a ver más adelante que estas variables de sesión se validan dentro del documento para que nadie pueda hacerme trampa de que escribiendo la ruta pude entrar al programa. Listo.